Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a nuestra cuarta conferencia del ciclo Exportar si es posible. El día de hoy les traemos el tema el nuevo arancel de aduanas y su séptima enmienda. Antes de iniciar, no podemos dar inicio sin dar agradecimientos a nuestros aliados académicos, la Maestría de Economía Internacional de la UCB, el Instituto Universitario de la Frontera del Táchira, UFRON, la Universidad Metropolitana, a nuestras cámaras regionales, Cámara de Industriales del Estado Aragua, Cámara de Comercio de La Guaira, Cámara de Industriales del Estado Lara, Cámara de Industriales del Estado Zulia, Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta y la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira, a nuestras cámaras sectoriales, Cámara del Calzado, Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, Asociación de Industriales Metalúrgicos de Minería de Venezuela, Cámara Venezolana del Envase, Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, Cámara Venezolana de la Construcción, Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Asociación Venezolana de las Industrias Plásticas, Asociación Nacional de la Industria de Quesos, Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos y Autopartes, Asociación de Productores de Camarones de Occidente, Cámara de Industrias Procesadoras de Cangrejos de Venezuela y la Asociación Venezolana de Industrias Químicas y Petroquímicas. A nuestras cámaras binacionales, Cámara Venezolano-Canadiense, Cámara de Comercio Venezolano-Argentina, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, Cámara Venezolano-Colombiana, Cámara Venezolano-Británica de Comercio, Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, Cámara Venezolano-Británica de Comercio, Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, Cámara de Comercio Venezolano-Americana, Cámara Venezolana-Española de Industria de Comercio, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, Cámara Venezolano-Suiza de Comercio e Industria y la Federación del Espacio Económico Europeo. Y por último, pero no menos importante, a los que hacen que estas actividades sean gratuitas para todos, a nuestros patrocinantes, Bancoex, Extensiones, MGL Global Logistics, Banesco Banco Universal, Banco Mercantil, Casa Franceschi, Defisa y Taurel. A todos muchísimas gracias. Ahora voy a darle una pequeña síntesis de los ponentes del día de hoy. Primero tenemos al especialista Gerardo Silva, quien es licenciado en Ciencias Fiscales con especialidad en Finanzas Públicas, técnico superior ascendista con especialidad en aduana, posgrado en aduanas y comercio exterior, diversos cursos en el sistema armonizado y desarrollo y liderazgo gerencial en México, ex miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Agentes de Carga y Aduanas ASOCAP, director general fundador de la Asociación de Profesionales de Aduana y Comercio Exterior, colaborador del Comité de Facilitación de Exportaciones de ABEX, experiencia en el sector público de más de 10 años, más de 30 años en empresas nacionales e internacionales del sector privado ejerciendo el área gerencial, técnica y operativa de aduanas, logística de carga, courier y custom compliance a nivel del país. Experiencia académica por más de 30 años a nivel universitario, pre y posgrado, así como en conferencias de diversos tópicos aduaneros. Y tenemos al profesor Julio Carrasana, quien es abogado especialista y magíster en Derecho Tributario de la Universidad Santa María, capacitado aduanero por la Universidad Simón Bolívar, abogado asociado al Centro de Estudio de Investigaciones Jurídicas, ex juez superior tercero de lo contencioso tributario y circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, ex consultor legal del UNTAC en el proyecto de modernización aduanera, director y fundador del portal Ámbito Aduanero, articulista e investigador en materia aduanera en el periódico Ámbito Jurídico en Legis Venezuela, corredactor de los reglamentos de la Ley Orgánica de Aduanas sobre el Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA y corredactor del anteproyecto de ley sobre el delito del contrabando 2005. Bienvenidos sean todos y bueno, agradecidos que estén con nosotros, profesores. Le doy la palabra a nuestro presidente Ramón Goño. Adelante. Buenos días, muchas gracias a todos. Realmente muy agradecido con el profesor Julio Carrezana, el profesor Gerardo Silva, dos personas a las cuales aprecio mucho, dos personas en las cuales han hecho aportes importantísimos a lo que es el sistema tributario venezolano, defensor de sus prácticas, son una referencia realmente a nivel nacional, por lo cual para nosotros es un honor muy grande tenerlos con nosotros. Igualmente al equipo de AVE, a todos los muchachos que han estado trabajando todos los meses montando todas estas operaciones, son los mismos que llevan el diplomado nuestro que tenemos con la Universidad Metropolitana.
las clases se dan todos los miércoles y sábados. Bueno, ha sido realmente un equipo realmente maravilloso, muy comprometido con el gremio. Le pedí que hiciera eh, la palabra para hacer una pequeña introducción porque considero que el tema que se está tocando hoy es sumamente importante. Estamos hablando de la actualización de, del sistema de la estructura aduanera venezolana adaptado a la séptima enmienda. Eh, Cada 4 años se enmienda el sistema de códigos arancelarios con la intención de ajustarlo en función de aparición de productos, desaparición de otros productos, ajustarlo realmente a una cuestión, eso que llaman desarrollo económico, y más aún con los cambios tecnológicos que han habido, que han aparecido y desaparecido productos. Por eso lo hemos vivido mucho en los últimos años. Entonces no se hizo otra cosa que casualmente eso, pues teníamos muchos problemas a veces con los productos que exportábamos que tenían codificación diferente al código que tenía el país destino o viceversa, estaban con código diferente al que teníamos nosotros y a esto casualmente es parte de lo que se ataca con este cambio. Y también es importante porque en la Asociación Venezolana de Exportadores hemos estado conversando con el gobierno con la intención de lo que es la facilitación de las exportaciones, eh, traducido en reducción de tiempo y costo, y los 4 pilares básicos que hay en la facilitación, donde uno de ellos, que es muy importante, es la transparencia. La transparencia tiene que ver con la normativa legal con la que operan las aduanas, la necesidad de que en las aduanas venezolanas la normativa legal esté por encima de cualquier decisión y no lo contrario. Casualmente, Gerardo y el profesor Carrasana son unos héroes en ese sentido, una lucha constante por el respeto de las normas, de las leyes, de los reglamentos que se impliquen en la aduana nuestra. Y nosotros también, como gremios, como empresa, también tenemos que luchar y buscar la forma de que todas las gestiones que nosotros hagamos en las aduanas, bien sea de importación y exportación, como empresa exportadora, como operador logístico, como agente aduanal, donde existe una gran responsabilidad, todas las gestiones se cumplan en base a lo que es la normativa legal. Y nosotros lo exigimos como gremio. Inclusive, actualmente en la ley de exportaciones, que esperamos que de un momento a otro se pueda promulgar, que comento esa ley, el año pasado la estuvimos discutiendo en la Asamblea Nacional, la estuvimos discutiendo con el Gobierno Nacional, recoge, nosotros estimamos que más del 80% de la ley recoge los planteamientos que hemos venido discutiendo con los diferentes gremios y empresas exportadoras e inclusive importadoras, porque esto nos interesa, porque facilita realmente las operaciones de exportación. La información que tenemos es que desde el punto de vista del gobierno ya está revisado, desde el punto de vista de la asamblea está revisado, hay un procedimiento ahí, llaman de segunda discusión, pero básicamente es tipo administrativo, pero ese paso no se ha dado. Por eso, cada vez que tengo oportunidad, le solicito al gobierno nacional la necesidad de que le demos impulso a eso. Esto ha traído una señal muy positiva en cuanto a los resultados que puedan tener, porque va a atacar 4 puntos básicos, como es la transparencia, que es lo que le acabo de comentar, simplificación de procedimientos, no repetir procesos, armonización de procedimientos en los cuales lleva a que hayan los mismos procedimientos en todas las aduanas del país, en la estandarización, que no es otra cosa que los mismos documentos que se piden en la aduana se piden en todas las aduanas del país. Eso, los países que lo han puesto en práctica realmente han reducido enormemente los costos de las operaciones aduaneras, tanto de importación e exportación, medido en tiempo y costo como tal de las operaciones. Nosotros aquí sabemos que un procedimiento de exportación nos puede llevar 3, 4, 6 días. Podemos plantar 3 días fácil una vez que está el producto en las aduanas, a veces un poquito más si a alguien se le antoja pedir cosas que no corresponden, y esa es la situación que tenemos. Entonces, hemos planteado, y lo contempla la ley, todos estos 4 pilares que tenemos, que es parte de la Organización Mundial de Comercio que lo ha planteado, el Mundial de la Aduana. Casualmente, recientemente, el gobierno ratificó su participación en la Organización Mundial de la Aduana, y esta semana
Pero pues mañana jueves empiezan reuniones en Ginebra sobre también facilitación del comercio, Organización Mundial de Comercio, etcétera. Entonces, estos temas son importantes que estamos viendo hoy porque lo que estamos haciendo es hincapié y ratificando nuestro compromiso, porque en las aduanas venezolanas se cumplen las normativas, se cumplen las leyes. Y las dos personas que tenemos aquí, como les dije inicialmente, son profesionales que le han dedicado su vida pues, a la defensa de esos principios. Y eso al final es lo que nos debe guiar. Entre otras cosas, cuando nosotros hablamos de buenos procedimientos aduanales, facilitación de las operaciones de aduanas, eso es necesario si queremos traer inversión extranjera y que crezca el país. O sea, parte de las cosas que a mí la inversión extranjera son los tiempos que se hacen las operaciones de importación y exportación, pues son normalmente estructuras productivas orientadas fundamentalmente a las exportaciones. Le comento también que van a empezar a revisarse los acuerdos de alcance parcial con Colombia, con Chile y Brasil y con Cuba, a lo cual van a incorporar en el caso de Colombia el sector servicios. Creamos una comisión conjuntamente con Comercio para atender las exportaciones de servicios. Esto también es sumamente importante porque el servicio cada vez es más preponderante en lo que es el comercio mundial desde el punto de vista de lo que es los servicios generadores de conocimiento, se calcula que a nivel mundial tiene una participación casi de 2/3 del valor del Producto Interno Bruto. Y a nivel de los servicios tradicionales, como son servicios de transporte aéreo, marítimo, terrestre, turismo, hotelería, etcétera, eso es más o menos un 20% del comercio mundial. El impacto que tiene es bastante importante. Nosotros hemos hecho un primer análisis de cómo estamos en la parte de servicios y cómo están los países de América Latina y nos hemos conseguido que en los países con los cuales se va a empezar a revisar, tiene importación de servicios de volúmenes sumamente importantes, servicios en los cuales nosotros pudiéramos prestar. Ahí tenemos un nicho de mercado, que es lo mismo también que se ha presentado a nivel de bienes. En bienes, por ejemplo, el año pasado, Colombia importó alrededor de 8.000 millones de dólares de productos que nosotros pudiéramos fabricar en Venezuela y que está en nuestra estructura productiva y nuestra capacidad instalada a utilizar. Ese va a ser el planteamiento fundamental de AVE en estos acuerdos, que es buscar que los productos venezolanos entren a Colombia, eh, eh, planteando lo que es una desviación de comercio. Lo que le estás comprando a terceros, cómpraselo a Venezuela, pero danos la facilidad que nos están dando. ¿Y por qué no la están dando? Porque ya no solamente son las barreras arancelarias, es el caso de las certificaciones fitosanitarias o sanitarias, en los cuales es realmente un problema para tenerlas en Colombia. Y casualmente, a nivel de lo que es el sector alimentos, el sector salud, alimentos tanto para animales como para seres vivos, ahí tenemos una gran posibilidad también, y esto no lo hemos podido hacer por la permisología para conseguir estas certificaciones en Colombia. Entonces, bueno, todas estas cosas lo estamos planteando y hoy casualmente tenemos una reunión con el gobierno, vamos a plantear estos puntos y van a ser, y lo estamos planteando como una necesidad en la revisión de este acuerdo. Les comento también que actualmente se está revisando si seguimos con el acuerdo alcance parcial número 28 y se hace una revisión, a lo cual creemos nosotros que no se ha agotado, o sencillamente se va de una vez a complementación económica. Nuestro planteamiento es que agotemos el 28 y vamos negociando la parte de servicio. Con esta introducción, quiero darle la palabra a nuestro invitado Gerardo Silva, luego va a estar el profesor Carrasana, el mayor de los éxitos, sé que va a compartir cosas maravillosas. Ustedes, los profesores, son unas personas sumamente desprendidas. A mí me emociona cuando hablo con los profesores, pues son personas que estudian para enseñar, y es una labor sumamente importante. Así y bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Gracias a la directiva de AVEX, en la persona de Ramón y todo lo que es el equipo que conforma la directiva y el personal de AVEX. Y gracias a la audiencia, veo muchas, no digo caras, cuadritos conocidos con nombres. La verdad que la veo un gran aforo que hay hoy para conversar sobre lo que es el arancel de aduana
También le doy las gracias al profesor Carrasana, que bueno, de una u otra forma hemos estado impartiendo, digamos, este conocimiento, no solo por esta vía, sino hemos estado presencialmente en La Guaira, en Puerto Cabello, con más de 100 personas de foro. Pareciera, pues, o percibo, o he estado percibiendo durante los últimos 40 años que el arancel de aduana es sumamente importante para lo que es las operaciones de comercio exterior, principalmente vinculadas a lo que son las importaciones y las exportaciones. Eso sin menoscabo, pues, que para el resto de los regímenes, obviamente, se va a requerir también una identificación arancelaria. Pues bien, digamos que el arancel de aduanas, voy a permitirme unos segundos mientras comparto la pantalla. Me dan feedback, por favor, si se ve. Sí, profesor, sí se ve. Ok, digamos que el arancel de aduana quisiera que lo vean como lo que es un instrumento de política comercial que está básicamente liderado por lo que son los elementos de la nomenclatura, las restricciones, los regímenes legales o barreras administrativas y obviamente las tarifas. Es decir, ese compendio de cosas que le acabo de nombrar constituyen el instrumento. No veamos el arancel simplemente como un instrumento, un libro, un listado de mercancías donde hay tarifas y esas tarifas obviamente cumplen su función de recaudación, cumplen su función de protección al país, la protección efectiva, positiva, negativa. No, en este caso quisiéramos que se vea el arancel de aduana como un instrumento donde están contenidas todas las mercancías susceptibles de intercambio comercial, sea producto de la venta o no sea producto de la venta. Es decir, que cualquier mercancía que evidentemente se vaya a trasladar de un territorio a otro necesita la identificación arancelaria. En esta oportunidad, principalmente vamos a conversar de la séptima enmienda. La séptima enmienda es una reforma que introdujo la Organización Mundial de Aduanas, cuya vigencia fue recomendada para el 1 de enero del año 2022. Inicialmente la mayoría de los países, sobre todo los industrializados, la adoptaron y quedaron rezagados algunos países. Por ejemplo, en el caso de Argentina, octubre, noviembre del año pasado la adoptó y ahora Venezuela la adopta como principal eje de su nomenclatura. Cuando digo nomenclatura, la arancel de aduana me estoy refiriendo prácticamente a la columna 1 y 2, es decir, código de descripción. Es decir, que nuestro arancel de aduana inicialmente está detonado por la séptima enmienda del sistema armonizado, seguida por la NCM, y finalmente con eso se construye el arancel de aduana desde el punto de vista del columna 2 nomenclatura, se adapta a un AS que es la columna 3, se adapta unas excepciones a la AS que es la columna 4 y sigue con la columna 5 y 6 en materia restrictiva, es decir, restricciones no codificadas. ¿Qué trae esto de nuevo? ¿Cuál es la actualización que introduce, digamos, la Organización Mundial de Aduanas? Bueno, nosotros de una u otra forma estamos vinculados con lo que es el convenio del sistema armonizado. En los últimos años se ha reformado, se ha enmendado cada 5 años. Es necesario una enmienda porque surgen productos nuevos, hay productos que ya desde el punto de vista comercial ya no son vinculantes. Eso no quiere decir que se excluyan de la nomenclatura, pero sí pudieran ir a una subpartida de buzón, es decir, esta que nosotros conocemos con los demás. Es decir, que hay una actualización completa en función de los patrones comerciales, las innovaciones, los avances tecnológicos, y eso constantemente la Organización Mundial de Aduanas está en pleno seguimiento y construye lo que se llama la enmienda. Hoy día, año 2024, junio 2024, ya se está trabajando con la octava enmienda. Se estima no colocarse o implementarse en el año 2027, sino en el año 2028.
Ya esta es una decisión tomada por la Organización Mundial de Aduanas. Sin embargo, sepan ustedes que ya se está trabajando, incluso se está trabajando con productos vinculados al COVID, porque cuando surgió la pandemia ya estaba aprobada la séptima enmienda. Quiere decir que con esto, evidentemente, no se incluyeron la mayoría de los productos, no se incluyeron desde el punto de vista específico. Sí están excluidos quizás de manera genérica, pero no están incluidos de manera específica, por lo menos los principales productos que están asociados con la pandemia del COVID-19. ¿Qué cambios existen o existieron o están presentes en la séptima enmienda? Y bueno, en líneas generales hay 351 cambios. Cambios que van desde la creación de partidas, cambios que van desde el punto de vista de creación de subpartidas, afectaciones a notas legales, relleno de mercancías de partidas que estaban en desuso, estaban en blanco, y en líneas generales eso suma 351 cambios. Con esto lo que quiero involucrar que esos 351 cambios están adoptados íntegramente en nuestro arancel. Pero hay un tema con nuestro arancel. Nuestro arancel solamente no adopta los cambios de la séptima enmienda. Nuestro arancel también adopta los cambios que vienen de NCM. Y adicionalmente contempla las aperturas nacionales que consideró el Ejecutivo Nacional o el grupo de ministerios objeto de especificar algún determinado tipo de producto a los fines de aplicarle un arancel externo común por la vía de excepción o a fin de aplicarle una restricción. Quiere decir que tenemos un compendio que es nuevo, apenas está en vigencia desde el día 25-26 del mes pasado, está en pleno desarrollo, ciertamente, pero evidentemente hay que ponerle la atención debida porque los cambios son integrales, los cambios son estructurales, los cambios son en demasía, es decir, tenemos una arancel que desde hace unos cuantos años, 2016, no teníamos una arancel. Esto quiere decir que hay que ponerle mayor atención, digamos, a las operaciones de comercio exterior, incluyendo las exportaciones, que por ejemplo en el capítulo 44 hay una especificación de maderas tropicales que pudiera afectar a Venezuela, que es la madera teca. Quiere decir que en ese caso particular tenemos una apertura directa vinculada con uno de los productos de exportación que tradicionalmente ha exportado a Venezuela como madera. Cuando hablamos del arancel de aduana basado en NCM, digo NCM porque así está expresado en el arancel de aduana. O sea, el arancel de aduana considero que es un área mejor importante que no indicó que es NCM, pero entendemos lo que estamos vinculados a todo esto y revisando la nomenclatura común de Mercosur, que es la común de los, que es la nomenclatura común de los miembros de Mercosur, vemos que hay absoluta coincidencia. Si usted toma NCM hasta los séptimo, octavo dígito y compara con el arancel nuestro, evidentemente vemos que hay coincidencia. Lo único que desde el punto de vista del desarrollo del cuerpo jurídico de la arancel de aduana, no se indicó que el acrónimo NCM significa nomenclatura común de Mercosur, pero para la confianza de todos, ese NCM que aparece citado, solamente solito citado en el arancel de aduana, constituye la nomenclatura común de Mercosur, confinada a lo que es séptima y octava cifra del Código Arancelario de 10, que es obligatorio para aspectos de declarar una mercancía en aduana, bien que egrese o bien que ingrese. En conclusión de este puntito, vemos entonces que de una u otra forma, pese a nuestra situación, la situación de Venezuela que tiene con Mercosur, que estamos efectivamente suspendidos, se decidió considerar la nomenclatura del Mercosur como nomenclatura base de nuestro arancel de aduana a los efectos que constituyera la séptima y la octava, y sobre esa es que concluye Venezuela su arancel con novena y décima en la medida pues que haya apertura, si no, 0-0 en la novena y décima cifra. Entre otras cosas, el arancel de aduana en
las últimas reformas, en la tercera o cuarta reforma que sufrió el arancel anterior, porque recordemos que el arancel de aduana derogado fue promulgado en el año 2016 y sobre él estuvieron 7 reformas, lo que implicaba pues que los usuarios y los operadores revisaran el arancel de aduana en 2016, más 7 reformas para efectos de, digamos, de aplicación. En algún momento de esa reforma se incluyó en el arancel de aduana en lo relativo a al tratamiento especial que tienen los BK. Entiéndase por BK aquellos productos que estén distinguidos en la columna número 3 con el acrónimo BK. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente en el pasado, bajo un tratamiento especial debidamente autorizado por el Ministerio de Industria, aquellos importadores que ostentaban esta vía eran beneficiarios de una autorización de ingreso de mercancías por BK, que eso se traducía en un beneficio de pagar de una desgravación del 14% en el evento que estuviera sometido a la tarifa de 0 a 14 a 2%. Y adicionalmente el Ejecutivo le exoneraba la totalidad del IVA. Esta política tiene sus raíces, digamos, en el Mercosur. Cuando Venezuela ingresó al Mercosur, evidentemente adoptamos esa política. El arancel de aduana actual, el vigente, la sigue contemplando. Sin embargo, amplió el beneficio a 0%. Es decir, si el bien de capital está grabado al 14% en el arancel de aduana en la columna 3, el interesado hace su gestión y obtiene la autorización del Ministerio de Industria, el Ministerio de Industria pues le va a acreditar tal tratamiento de manera tal de que su declaración en aduana debería ser 0 valores, 0 IVA y obviamente grabado por la tasa de eliminación de renta aduanero que es el 1%. Aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio porque de 2 se llegó a 0. Pese a que la redacción, soy de la opinión que tiene un área de mejora porque dice hasta 0. Sin embargo, considerando que las tarifas son materia arancelaria, materia del decreto de la arancel de aduana, no considero pues que el Ministerio de Industria vaya a fallar o vaya a dar una respuesta con una autorización de tratamiento de beca distinta a 0. Eso tiene un par de razones lógicas. Número uno, no podemos dejar en incertidumbre a un inversionista nacional o internacional que quiere ingresar sus bienes de capital a título definitivo a Venezuela y obviamente él debería tendría que tener la claridad meridiana para saber si el producto que va a ingresar a Venezuela va a estar grabado con 2, con 3, con 5, con 8 o con 0. Y la otra razón es que el arancel de aduana recoge también una de las reformas que tienen que ver con lo que llaman el cabo productivo. El cabo productivo es una línea, es una planta industrial que usted somete todos los requisitos al Ministerio de Finanzas y finalmente el Ministerio de Finanzas, previa evaluación, le da un oficio, le da una autorización para importar bajo esta vía con 0 ad valorem y con 0 IVA. En definitiva, percibo que lo que quiso el Ejecutivo Nacional en materia de bienes de capital fue sencillamente armonizar esas tarifas. El arancel está muy nuevo todavía, quizás tenga hoy 15, 14 días. No sabemos todavía o no se ha producido, por lo menos en mi conocimiento, ninguna autorización de exoneración de bienes de capital, exoneración entre comillas, y de una u otra forma consideramos que de acuerdo con lo que está escrito, pese a que la redacción puede tener un área de mejora, definitivamente consideramos pues que el fallo final en principio debe ser 0. Esto obviamente es un beneficio para los inversores, un beneficio incluso para los exportadores que quieran ampliar su producción a través de incrementos de la planta, modificación de la planta.
En fin, o sea, los bienes de capital son los que mueven digamos, la producción de las mercancías desde el punto de vista fabril. Entonces, de una u otra forma, consideramos que siempre va a estar marcado como cero cuando cualquier interesado vaya y se dirija al Ministerio de Industria en son de que le den una autorización de BK, siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos. El arancel de aduana mantiene atado al BK, a la autorización de BK, lo que es la clasificación arancelaria única, entendiéndose por clasificación arancelaria única lo que indican las notas complementarias de la sección 16 de la nomenclatura. Es decir, un conjunto de maquinarias unidas con un proceso continuo, unidas por cables, por tuberías, por aparatos mecánicos, donde ellas se complementan y van a tener un fin único. Si hay algún interesado en este tipo de plantas, obviamente, y está interesado a su vez en el mercado, tendría que inicialmente agotar el procedimiento del CAO, que se hace un organismo distinto a lo que es el Ministerio de Industria. Es decir, es una consulta de clasificación arancelaria común y silvestre otorgada por el CENIAT, pero bajo la modalidad de clasificación arancelaria 1. Es muy importante indicarles que no todo bien de capital obedece a este criterio. Yo puedo importar un bien de capital de forma independiente, de forma unilateral, y es simplemente una máquina. Si ella califica bajo su código arancelario como un bien de capital, sencillamente yo me voy al Ministerio de Industria y hago mi gestión sin necesidad de CAO, porque el CAO está específico para plantas, es decir, un proceso continuo. Es muy importante que lo tengan allí sobre la mesa, porque definitivamente, pues, el CENIAT no va a otorgar un CAO por una máquina. ¿Por qué? Porque sencillamente no obedece a la conceptualización de CAO que aparece en la nota complementaria número 1 de la sección 16. Otra de las cosas importantes que arroja el arancel de aduana es algo que llaman arancel externo común. El arancel externo común es un mecanismo propio de los mecanismos de integración. Las preguntas que inicialmente nos hicimos, si estamos suspendidos de Mercosur, no formamos parte de la comunidad andina, entonces, ¿cuál sería esta arancel externo común? Porque no lo deja, no lo manifiesta de forma expresa el arancel externo, el arancel de aduana. ¿Qué es lo que sucede? Que si revisamos la nomenclatura común de Mercosur, ellos tienen alineado inmediatamente a su derecha una columna que aparece el arancel externo común que rige para Mercosur. Cuando empezamos a comparar las tarifas que están expresadas en el arancel de aduana en la columna 3 y vemos el arancel externo común que está en la NCM, vemos que hay coincidencia. Lo que nos hace concluir que ese arancel externo común que aparece, que está previsto en la columna 3, nuestro arancel, es el arancel externo común del Mercosur. Es decir, lo adoptamos al igual que la nomenclatura. Sencillamente nos reservamos la columna 4, también, que es un mecanismo de Mercosur, para las excepciones tarifarias de la columna 3. Con esto lo que quiero indicar que cuando un mismo producto esté sometido a la columna 3 una tarifa y a la columna 4, preferentemente se aplica a las 4. Aquí lo que se omitió en el cuerpo normativo de la arancel de aduana fue este tipo de especificaciones. Pero si revisamos los instrumentos de Mercosur, vemos como efectivamente absorbimos, copiamos esos mecanismos de manera tal, pues, de que si bien es cierto que no somos, mejor dicho, estamos suspendidos en el estatus legal, de una u otra forma, pues lo adoptamos y hasta el momento no ha habido ningún problema. Porque inicialmente había incertidumbre de cómo adoptar el arancel de aduana, si nos podíamos directamente a Mercosur. En ese caso era un escenario. En ese caso,
la codificación podía ser de 8 cifras, o simplemente nos adoptamos la nomenclatura de ALADI, que es la NALADISA, que es una nomenclatura regional y donde era un escenario donde perfectamente pudiera reposar nuestra nomenclatura, la arancel de aduana. Sin embargo, no fue así. Se promovió la arancel de aduana y obviamente observamos que la estructura en cascada es sistema armonizado, nomenclatura común. Otro de los aspectos importantes de este tema del marco jurídico de la arancel de aduana es antiguamente existía la palabra extrazona, una palabra oriunda del esquema de Mercosur, significa aplicación para terceros países. Esta extrazona estaba en el artículo 8 vinculada con los bienes de capital. Esto quería decir que si el bien de capital era originario y procedente de un país miembro del Mercosur, en principio no iba a gozar de ese tratamiento que les hablé lámina atrás sobre el PK. ¿Por qué? Bueno, porque se entendía que en principio estaba negociado y en ese evento está negociado, la tarifa iba a ser cero con respecto a el acuerdo, bien sea 69 o cualquier otro, 69 con Brasil. Sin embargo, en esta oportunidad excluyeron la palabra extrasor. Esto se traduce en la práctica que finalmente no importa, no interesa, no es vinculante el origen del bien de capital para que el Ministerio de Industrias acceda a otorgarlo. ¿Otorgarlo en qué sentido? A la desgravación a 0% de la tarifa de valores y al 0% de el IVA. Quiere decir que si ustedes comparan la versión de la arancel anterior con la versión actual, la palabra extrazona fue extraída del cuerpo jurídico de la arancel, con el efecto que ya le indico. Observamos que el arancel de aduana recoge una de las reformas donde denominaron un certificado de exoneración al bien de capital, al acto administrativo que favorece al interesado en materia de bien de capital. Sin embargo, aquí el comentario viene alineado en el sentido de que no considero que la reducción de la tarifa de terceros países a 0% por ser bien de capital sea considerada una exoneración. Eso en todo caso sería una desgravación. Quiere decir que el certificado en principio, como sugerencia, no solamente se limita a exonerar el IVA, sino también a desgravar la tarifa arancelaria. Es decir, que ese certificado, como área de mejora, debería tener un nombre más amplio, porque efectivamente la tarifa arancelaria no es susceptible, en este caso, de exoneración. Tenemos una desgravación directamente que lo otorga, digamos, el propio arancel de aduana, el propio ejecutivo, cuando dicta el arancel de aduana o cuando lo propone. Hay otro punto por la cual, digamos, la gente se siente un poco inquieta, que es el tema de las exoneraciones en materia aduanera, así nada calificada al Ejecutivo. Yo me refiero a las exoneraciones que dieron vida a partir de julio, agosto del 2018 y se han mantenido en el tiempo. Y la última, o la que está vigente, o la más reciente, se mece el 30 de junio. Esa exoneración tiene la particularidad que está listada por código arancelario. Es decir, me estoy refiriendo al decreto específicamente, que tiene varios apéndices, apéndice 1, apéndice 2, apéndice 3, donde lideran dos apéndices importantes, que son el apéndice que tiene que ver en lo que llamamos el pleno derecho, o con lo que llaman decreto pleno derecho, y el tema de las medicinas que están sujetas a la certificación de no producción nacional. Esos apéndices están expresados en verdad en idioma arancelario. Al modificarse la nomenclatura, al modificarse
arancel de aduana hay muchos códigos que no van a coincidir con lo que están expresados en la lista de los apéndices. Y no van a coincidir por razones lógicas, porque pudieron haber sido impactados algunos códigos con la reforma interna de la nomenclatura que está incluida en el arancel de aduana. Entonces, ¿qué haríamos ahí en ese caso? Bueno, el CNIA publicó unas listas de correlaciones. Esa lista de correlaciones, es decir, hay unos códigos arancelarios en el arancel viejo con sus reformas y hay el equivalente, digamos, en el arancel nuevo. Lo que tendría que visualizarse el interesado, el operador, el usuario, es dictaminar cuál es el código arancelario que le corresponde en función de la nueva estructura. Para ello, ciertamente tiene una correlación emitida por el CNA, para lo cual les sugiero que no la interpreten como una relación uno a uno, es decir, antes y ahora. No, eso hay que revisarlo con hilo, con lupa, porque pudiera ser que no necesariamente hay una relación uno a uno. Es decir, un código arancelario del decreto derogado pudiera representar 3 o 4 de el arancel actual. Y eso no es, deseo que me interpreten correctamente, para ello me voy a expresar mejor. Hay productos en el arancel derogado o hay códigos arancelarios que son susceptibles de estar ubicados en varios códigos ahora, pero es que pasaron parte de ellos, no fue todo. Si quiero voy a ilustrarle, por ejemplo, las luminarias del capítulo 94, partida 05, parte de esas luminarias pasaron al 8539. Entonces, cuando usted ve la relación, usted ve 8539 con 9405. Pero eso no quiere decir que todas pasaron. Es decir, pasaron partes. Por lo que le voy a sugerir nuevamente es que esa correlación la interpreten de forma limitativa y la interpreten conjuntamente con la correlación que hizo Mercosur, que solamente la tiene disponible Paraguay, no sé por qué razones, y que la interpreten con la tabla de correlación que tiene la Organización Mundial de Aduanas, para que ustedes se den cuenta que en esos instrumentos, tanto como la de Paraguay como la de la OMA, cuando sucede eso, tiene el acrónimo EX. Que significa que hay que tener cautela, hay que tener warning, hay que tener alerta, porque no fue una relación de uno a uno. Cuando vamos a los cuadros o a los apéndices, digamos, de la exoneración, tenemos que hacer uso de esa herramienta, porque es posible que, de acuerdo con el decreto de federación, el Ejecutivo Nacional decidió otorgar la exoneración para un código arancelario, pero es probable que ahora ese producto no esté en ese código y ese nuevo código no esté en no esté en la lista de apéndices. Por eso les pido, por favor, que eh, revisen puntualmente eso con su asesor, con su agencia aduana, con su compañero, con una persona especialista, porque pudiera ser que no sea una relación uno a uno. Mi mejor recomendación, mi mejor consejo es que interpreten la correlación que produjo el CENIAT conjuntamente con la de Mercosur y conjuntamente con la OMA, como para blindar la interpretación. Ya he escuchado de casos con ese tipo de situaciones, para los cuales les alerto, porque es importante, no solamente para eso, sino simplemente también para los acuerdos que vienen expresados en el código arancelario, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier instrumento legal que esté expresado en código arancelario y él obedezca a la nomenclatura anterior, hay que tener allí un ojo visor para puntualizar cuál es el nuevo código arancelario que se va a declarar y que obviamente se va a gozar de un beneficio, como pudiera ser las exoneraciones hasta el 30/6,
o después en el evento que el Ejecutivo las extienda, o un acuerdo de integración, por ejemplo. Atención con esto, porque desde el año 2020, 2021, existe una dispensa a las exportaciones que están expresadas en un decreto. Ese decreto recién venció el 9/6, estamos hablando del domingo. No sé si van a extender ese decreto, si lo van a adoptar como política. Lo cierto del caso es que lo idóneo hubiera sido que eso se incluyese en el arancel de aduana. ¿Por qué? Porque finalmente es una dispensa de una restricción codificada y atendiendo el artículo 117 de la Ley Orgánica de Aduanas, que obviamente regula o indica lo que es el bloque hermético jurídico, todo lo que son las restricciones, mercancías no grabadas o grabadas, etcétera, etcétera, deberían constar en el arancel. Pero vamos a suponer que el Ejecutivo va a seguir con la misma línea, decretando independiente este tipo de proceso que lo llama dinamización del proceso de exportación. Y lo ideal es que se actualice con la nomenclatura del Código Arancelario, porque incluso hay algunos códigos que sufrieron reformas en materia restrictiva, es decir, las restricciones que están publicadas en el artículo 21 de la Ley de Aduanas. Otro de los tips que yo le puedo dar es que en el año 2023, por razones justificadas desde el punto de vista de salud, se prohibió la importación de lo que son los cigarrillos electrónicos y sus accesorios, solo que en ese evento no se reformó la arancel. Cuando, reitero, el artículo 117 estipula que todo, toda la materia tarifaria y restrictiva debe costar un arancel de aduana. Sin embargo, pues, esto fue subsanado ahora en el nuevo arancel. Si ustedes revisan la partida 2404 y 8543, que principalmente están esos productos, la del capítulo 24 es una partida nueva, y la 854 ya existía como una partida residual para efectos de artículos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, el TICS aquí importante es para que le incluyeron el régimen legal 1, no solamente a la importación, sino también a la exportación. Yo por ahora lo voy a dejar en manos digamos, del profesor Carrasana. Él va a darle continuidad a la exposición. Me mantengo alerta para corresponder cualquiera de sus preguntas. Muy probablemente usted esté inquieto con los cambios que se produjeron, pero son excesivamente muchos. Yo estudié una charla de 16 horas, sí, y conjuntamente con otro profesor, el profesor Oliveira, quien saludo si está presente, y fue duro, porque son más de 351 cambios. Se abordamos los cambios de NSM y se abordamos los cambios digamos, de la Nación Nacional. Sin embargo, si alguno tiene alguna consulta puntual al final y luego la presentación del profesor Carrasana, con mucho gusto lo atendemos. Adelante, profesor Carrasana. Voy a dejar de compartir para darle la oportunidad a usted. No sé si me copia, profe. Bueno, yo puedo seguir hablando durante, pudiera seguir hablando de nomenclatura. No sé si el protocolo me lo permite, Wilson, mientras se instala. Sí, seguro, profe, no hay problema. Ok. En materia de nomenclatura hubo muchos cambios, obviamente atendiendo las razones internacionales, el tema de los animales vivos, de los insectos vivos. Si bien es cierto, en Venezuela, los venezolanos no están muy familiarizados con esto, definitivamente no es que fueron incluidos, sino que fueron específicamente designados y extraídos del capítulo 2 y colocados en el capítulo 4. Para sorpresa de muchos, ya le doy la palabra, pues, para sorpresa de muchos, pues, en Latinoamérica hay consumo de insectos vivos, y el ejemplo patético lo tenemos en México, donde hay una estadística importante de consumo. Profe, le dejo la palabra, discúlpeme. Profe, buen día. Disculpe usted porque hubo una caída acá de electricidad en la zona y
de Altamira y fuimos beneficiados. No sé si se oye esto, por favor me confirma. Sí, se escucha perfecto. Gracias, muy amable, Wilson. Bueno, primero que nada, gracias a la Asociación Venezolana de Exportadores por la invitación a esta jornada. Voy a compartir pantalla de inmediato. Perfecto. Y vamos por acá. Vamos a reducir esto de acá. El tema aquí es cómo hacer que esta pantallita llegue a todos. Bueno, estoy compartiendo pantalla. Lo que no sé es qué tal se ve este asunto. Entonces, acá. Ok. Se ve la lámina, que es importante, ¿no? Ok. Por favor, Wilson, me confirmas que tenemos audio y todo. Sí, Te lo aunque agradezco. no se ve, lo que no se ve es en pantalla completa, la presentación. Ya. Sí, no logro aquí con el cursor entrar a esa etapa. Ok, déjame volver a la lámina correcta. Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias, decía, a AVIC por la invitación. En lo que pueda, trataré de poner esto en pantalla completa. De todas maneras, dos aspectos importantes. Las láminas, tengo entendido que ya el profesor Gerardo Silva se las entregó a AVIC, así que pueden solicitarlas a AVIC o a ámbito aduanero. Nosotros también se las podemos hacer llegar. Las mismas láminas que utilizó el profesor Gerardo Silva. Voy a saludar a mis queridos colegas y compañeros de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, alumnos y todos aquellos que nos acompañan y que hoy se han tomado la mañana para poder estar en este programa y poder compartir impresiones, ¿no? Tengo varias anotaciones del chat que son importantes, donde felicitan al profesor, pero también se plantea una situación muy interesante. Quisiera destacar dos aspectos fundamentales de los señalados por el profesor, por el economista Ramón Goyo, presidente de AVIC, al inicio de esta jornada, para aquellos que no estaban. Él tocó dos temas, por lo menos, que a mí me llamaron la atención, que son, primero, la utilización de un léxico común. Es muy importante la formación y la preparación de los colegas y aduaneros en que manejemos temas fundamentalmente donde los conceptos sean idénticos. Yo les voy a hacer una observación. En la mayor parte de los posgrados, y saludo a Harry López Liendo, que sé que está allí, si no lo saludé antes, entre otros profesores y profesoras que nos pueden acompañar, que están tomando especializaciones o posgrados, incluso diplomados que está dictando tanto ABEC, la Escuela de Hacienda y otros institutos académicos, son funcionarios públicos. Y realmente es importante que el sector auxiliar de la administración, el sector importador, el sector exportador, se una a estas actividades porque esta es una materia sumamente dinámica, sumamente cambiante. Mi reflexión en estas tres láminas que voy a mostrar, donde voy a tocar 6 o 7 aspectos, aquí hay dos, está referido fundamentalmente al manejo de un léxico común, al manejo de una concepción aduanera común. Hemos aprobado el 29 de febrero, Venezuela, según lo que nos informó el superintendente de Zonas Económicas Especiales, hemos aprobado la incorporación de Venezuela al Acuerdo de Facilitación del Comercio. En enero lo hizo, si no me equivoco, Argentina y nosotros detrás en febrero. Entonces, creo que el manejo de este léxico es muy importante. Conocer a fondo qué es lo que plantea el Acuerdo de Facilitación del Comercio, sus normas. Son todas aduaneras, están bien redactadas. Tenemos grandes diferencias y grandes conflictos en interpretación, no solo en el Acuerdo de Facilitación del Comercio, sino también en el acuerdo, en el marco jurídico del Acuerdo del Mercosur, ¿okay? En el Código Aduanero del Mercosur,
donde los conceptos a veces no son idénticos, no son iguales a los que manejamos cada uno de nosotros, pero en el caso venezolano específicamente, en el caso nuestro, debemos, dentro de lo posible, manejar un léxico común. Debemos entender que en el caso nuestro tenemos liberaciones de gravámenes, por decir algo, y en el Código Orgánico Tributario se manejan exoneraciones, que nosotros no necesitamos ir al Código Orgánico Tributario por el tema de las exoneraciones, salvo para colmar vacíos legales, lo cual no puede traducirse en sanciones, ni mucho menos en restricciones al buen uso de las exenciones, exoneraciones, que son la materia de liberaciones. Bien. Dentro de los aspectos son muchos, como bien dijo Gerardo Silva, las observaciones que se establecen en un curso que puede durar 2 días, 3 días. Hay varios que se están dictando. Los invito el día 21 de junio al que está realizando nuestro apreciado colega, amigo y profesor Juan Miguel Guerra. Toda esa información la consiguen en el portal de Ámbito Aduanero, o la consiguen en Twitter con Ámbito Aduanero, o la van a conseguir en Instagram con Ámbito Aduanero. Es decir, entre otros portales que hacen publicidad, por supuesto. Dice, establece el artículo 5, fíjense que establece el artículo 5 del arancel de aduanas, que la única clasificación arancelaria válida será la determinada por la administración aduanera. Ninguna duda con respecto a eso. Solamente que toda actuación de la administración pública está sometida al control del área jurisdiccional, es decir, al control jurisdiccional que aplican los tribunales superiores de lo contencioso administrativo, sea en materia contenciosa administrativa, sea en materia contenciosa tributaria. ¿Ok? Eso sí es importante manejarlo, es decir, que la clasificación arancelaria válida es la que emite, evidentemente, la administración aduanera a través del órgano competente de ella, pero si no estamos de acuerdo, esa clasificación arancelaria tendrá, producto de una mala, y voy a adelantarme a uno de los comentarios que está en otra de las láminas para unificarlos acá, producto de que la Ley Orgánica de Aduanas establece que la clasificación arancelaria no solo es válida cuando la emite la administración aduanera, sino que adicionalmente la clasificación arancelaria tiene carácter vinculante. Y la ley te establece para quién es el carácter vinculante: para los funcionarios, para el consultante y para aquellos que estén en una importación de productos idénticos a los clasificados. Cosa rara porque ni siquiera esas personas, esos últimos, ni siquiera han sido notificados de que a alguien se le ocurrió pedir una clasificación arancelaria y que obtuvo el oficio. Difícilmente podríamos hacerle a ellos obligante. No obstante, la opinión de la administración, esa clasificación arancelaria tiene carácter vinculante. Y creo que realmente en una modificación de la Ley Orgánica de Aduanas debiéramos de cambiar ese carácter vinculante. Debiera ser como en el Código Orgánico, el oficio de clasificación arancelaria, la opinión que establezca la administración aduanera sobre determinado producto no tiene carácter vinculante para el consultante. Obviamente que posiblemente lo tenga para los funcionarios de la administración, dictada una orden desde la cúspide a la base de los funcionarios debiera de aplicar ese criterio. No así quien ha consultado. ¿Y esto por qué? Porque toda opinión de la administración aduanera, sea clasificación arancelaria, sea en materia de valor, sea en materia de regímenes, obligatoriamente, si la ley me establece el carácter vinculante de la misma, me va a obligar, si no estoy de acuerdo, a recurrirla. Y no debiera de ser que todas las opiniones de la administración aduanera fueran a resolverse a órganos jurisdiccionales, que es lo que no sucede con el Código Orgánico Tributario. En materia de consulta sobre la interpretación, alcance de una norma tributaria, usted la recibe, si quiere la acata, si quiere no la acata, la opinión que da la administración tributaria, y no ha pasado nada. Mañana, en el caso específico, fundamentalmente específico, será que usted, importando, el funcionario aplicará el criterio que ha recibido del nivel normativo o aplicará su criterio, que será muy parecido quizás al del nivel normativo,
y sobre esa situación es que se van a ejercer los recursos. Pero se imagina lo que está sucediendo, que tenemos un órgano administrativo muy importante, como es la administración aduanera, que toda opinión que le da a alguien que consulta tiene carácter vinculante y por lo tanto es objeto de recurso. Y eso es justamente lo que no nos parece. Debiéramos de seguir los lineamientos que establece al respecto el Código Orgánico Tributario. Bien, pasando a otro punto, aquí hay un aspecto muy importante que viene ya desde la reforma del 2016, que entró en vigencia el 2017, del anterior arancel que hoy fue derogado, que es que se va consolidando el término régimen tarifario preferencial. En muchas oportunidades hemos visto que por error conceptual, nos han señalado que la tarifa en el acuerdo alcance número 23 con Chile, por decir algo, o en oportunidades incluso mucho más lejanas, cuando teníamos dos decretos de arancel, uno para terceros países y otro para la comunidad andina. Se pensaba que el arancel de la comunidad andina era un régimen de exoneración. No, son regímenes tarifarios preferenciales. Y eso tiene una importancia fundamental porque incluso señala la norma arancelaria que son aquellos que incluso están comprendidos dentro de tratados, convenios, acuerdos. Es decir, que no estamos hablando de una liberación aduanera, como podría ser una exoneración o una exención, como señalé hace unos instantes. No, estos son regímenes tarifarios preferenciales. El tema que sucede aquí es que nos vamos a encontrar que de acuerdo al momento de la conformación de la ley de la base imponible para el impuesto al valor agregado, que se genera como primera etapa, como primer escalón en la aduana, hay oportunidades que nos han querido tomar la tarifa de terceros países para conformar esta base imponible. Y esa situación es incorrecta porque el régimen tarifario preferencial, de ser 0, de ser 2, de ser 4, evidentemente ese mismo porcentaje que usted pague por tarifa arancelaria, será el que tendrá que añadir para la conformación de la base imponible del impuesto al valor agregado, según lo señala el propio artículo 21. Así que, ojo con esto, nosotros cuando tenemos un convenio con Argentina, con Chile, dentro del CARICOM, dentro de ALADI, dentro de Mercosur, la tarifa arancelaria que surge de ese tratado será la que va a conformar. Si es 0, será 0. Si es 2, es 2. Y si es 4, es 4. Esa es porque no estamos en presencia de un régimen de exoneración o de un régimen de exención. Bien. Tendría que ir a la próxima lámina aquí. Bueno, aquí hay una situación muy importante y ha venido la jurisprudencia incluso los ha acompañado a este tipo de decisiones que ahorita se incorporan al arancel de aduana, ¿no? Que es la rigidez en el tema de las declaraciones. Es decir, no basta que usted tenga una exoneración, sino que además debe indicarla, señalarla, aún siendo hoy por vía electrónica, tiene que tomarse la molestia de decir acompaño el oficio de exoneración, tal y tal. Lo mismo nos acompaña ahorita, incluso desde el arancel pasado, una norma que establece que no basta que usted consigne el certificado de origen, sino que debe manifestarlo en la declaración única de aduana, en la DUA, de que usted se acoge de acuerdo al certificado tal, al tratado tal, etcétera. Debe hacer ese señalamiento. Es muy importante que lo haga para efecto de que no vaya a haber un funcionario que rechace este tipo de beneficio producto de un tratado, acuerdo o convenio. Si el certificado no está en regla, como bien sabemos, muchos de estos acuerdos, como es el caso de ALADI, establecen un lapso para que el certificado se adecue a las exigencias del tratado, convenio o acuerdo. Esto también lo saben todos los funcionarios del servicio, porque está dentro del tratado. Lo importante aquí es que volvemos a señalar que en la declaración única de aduana debe indicar usted que esa mercancía viene amparada por certificado de origen.
De hecho, aprovecho la oportunidad porque hay sentencia de la Sala Política Administrativa, no reciente, pero ya de cierto tiempo, donde en el caso de las designaciones, ojo con esto, de las designaciones de un consignatario a otro, independientemente se produzca o no se haya producido la declaración de aduana, debe notificarse a la aduana que el conocimiento de embarque tal ha sido designado mal llamada renuncia, ¿ok? Para que estemos claros, mal llamada renuncia, ha sido designado un nuevo consignatario en esa carga. Es importante hacer la notificación a la aduana, hemos visto sanciones y creo que, bueno, cualquier importador bien apoyado en su agencia de aduanas puede aprovechar el servicio para decirle, mira, la mercancía venía consignada a tal consignatario, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a notificar a la aduana que hoy el consignatario por una designación, así lo llama la Ley Orgánica de Aduanas, de hecho la única renuncia que existe, la única renuncia es el abandono legal y el abandono voluntario. Esas son las verdaderas renuncias, claro. ¿Cómo cambiar una tradición que tiene 50 años? Muy difícil. Aspecto importante, paso al siguiente punto. Se mantienen no grabadas de tarifas al valor, señala el profesor, y es verdad, las exportaciones. Si ustedes, yo quisiera aprovechar de tocar el tema que señaló alguien acá en el chat. Alguien señaló, acá, esto con, aquí, Luis Díaz es un señalamiento importante. Mira, le he dado como 4 veces el F5 y nada. Le da control F5. No. Ok, perfecto. Ahora sí, gracias. Gracias a quien me indicó en el chat, dale el F5. Ok, ya estamos, muy amable. Liz plantea que tiene una situación con la exportación de unos moldes que fueron traídos para un fin determinado, productivo, etcétera, y le han dicho de que las exportaciones de estos bienes de capital, pues tienen que presentarse en la aduana una solicitud. Me imagino que no es llevar la mercancía, estar pagando mora por el contenedor y mora por el almacenaje, una cosa, o gastos de almacenaje y gastos de mora en el contenedor. Bueno, ella estaba señalando este tema y el profesor Harry López Liendo adecuadamente pues, le señaló cuál es más o menos el camino, que es presentarlo, luego la aduana lo remite a Caracas. Pero a mí me llama la atención profundamente, y no voy a cambiar de instrumento porque debiera quizás poner la lámina del encabezado del arancel, y el arancel se fundamenta dentro de las normas que señala en el artículo 117 de la Ley Orgánica de Aduana. Es decir, yo los invito a cualquiera que después lo lea, pero más o menos establece, el 117 es el bloque jurídico hermético en lo que es doctrina, y sobre eso ha escrito el profesor Marco Antonio Osorio Ucátegui, hijo del profesor Marco Antonio Osorio. Mi persona, hemos escrito una serie de artículos sobre el análisis de lo que es el bloque jurídico hermético y la importancia de porque restringe, justamente es hermético, porque circunscribe solo a los funcionarios que tienen capacidad para establecer tarifas, modificarlas y establecer restricciones y modificarlas, la posibilidad de que la importación, exportación y tránsito sea sometida a tarifas y a restricciones. Y no permite que ningún otro funcionario pueda violentar este bloque jurídico hermético. Entonces, si el 117 es la base del decreto firmado por el presidente de la República en Consejo de Ministros y con la presencia de la vicepresidenta y ministra de Finanzas en ese mismo decreto, ¿por qué no se estableció allí una restricción a la exportación de bienes de capital? Ah, ya sé. Me imagino, creo, pienso, no sé, ¿será posible de que eso ahuyente la inversión extranjera? Claro.
todo aquel que tiene un bien de capital y tiene un régimen tan poco práctico de admisión temporal por 6 meses, prorrogable por 6, o de un año, prorrogable por un año, no va a querer traer sus bienes de capital si sabe que luego los va a tener que nacionalizar y no va a poder salir. Si hay una restricción a la salida de bienes de capital, que no la hay, siendo serios y haciendo un análisis como corresponde de esto, no hay una restricción a la exportación de bienes de capital. No existe. Alguien me preguntaba en estos días, ¿es cierto que si traigo la mercancía exonerada, no puedo enajenarla? Bueno, hasta ahorita no he visto algo de eso, pero ya el profesor Gerardo estableció sobre estos certificados de exoneración y las líneas que se siguen para conceder estas exoneraciones en materia de bienes de capital y sobre todo en la materia de CAU, ¿no? Entonces, pienso fundamentalmente referido a este aspecto de los bienes de capital, que no existe, si no está en el arancel, no existe. Esa tiene que ser la interpretación. Bueno, yo ofrezco servicios de agencia de aduana, perdón, estoy hablando en un sentido figurado, yo no ofrezco servicios de agente de aduana. Yo ofrezco servicios de agente de aduana, mi cliente no quiere comprar problemas, no quiere contratar problemas. Entonces, ese es el punto. El punto es, y por jurisprudencia yo diría reiterada de la Sala Constitucional, no se pueden establecer restricciones que no estén en el arancel de aduana. Por lo tanto, cualquier acto similar es violatorio desde el punto de vista legal del texto constitucional. Yo no puedo, se lo decía una querida y apreciada colega en estos días en un chat, yo no puedo propiciar de que yo doy asesoría en transgresiones constitucionales, que doy asesoría en transgresiones legales. Es decir, yo te enseño cómo debes pedir una autorización a un ente que no está dentro del arancel de aduana y que no tiene una capacidad para restringir, a menos que incorpore la restricción al arancel. ¿Por qué no lo hicieron? Si tengo la certeza y la seguridad de que eso es bueno para el país y es bueno para la inversión extranjera y nacional, para la inversión extranjera y nacional, para la inversión nacional y extranjera, pues establezco de que todo aquel que entre con bienes de capital no se puede ir si yo no le doy la autorización. Eso traería mucho menos posibilidades de inversión en Venezuela. Entonces, hago esa salvedad porque más adelante está la base legal de este arancel. Una de ellas es el 117. Por cierto, quiero saludar al profesor Marco Antonio Osorio, quien revisó este trabajo realizado por el profesor Gerardo Silva y mi persona, un trabajo de aproximadamente 13, 14 páginas. Está a vuestra disposición, lo pueden descargar tranquilamente en ámbito aduanero o incluso le pueden mandar el trabajo final que ya tiene Gerardo Silva en su poder en PDF para que ustedes lo tengan, lo lean y puedan sacar. Pero todo aquel que trabaja en esta área debe leer ese trabajo, los trabajos también elaborados por el profesor Pedro Mojica de Bresana Aduana, el trabajo elaborado también hay otro por Luz Melibel de Vega, a quien también saludo, colega, amiga, profesora y expositora de temas aduaneros, excelente abogada, lo mismo que Juan Miguel Guerra, y de las generaciones ya mucho más jóvenes que nosotros, pero deben leer, analizar y ver qué tipo de asesoría estamos prestando. Es decir, cuidado con esto. De hecho, en uno de los últimos trabajos que hemos realizado y de las últimas invitaciones que he recibido, sobre todo en materia de programas que tiene el profesor Iván López con Julio Pérez Graterol en Universitas Fundación, sobre los regímenes aplicables a la industria de los hidrocarburos, petróleo y gas. Allí con toda propiedad señalé, nosotros debemos de ir rápidamente a un cambio de lo que tiene que ver con los regímenes aduaneros especiales.
nosotros debemos hacer, igual que los demás países, fraccionar las tarifas arancelarias de la admisión temporal, extender los lapsos de permanencia, todo lo que le dé seguridad jurídica, confianza legítima, expectativa plausible a los inversionistas, que genere empleo y que evite la diáspora por falta de trabajo, por falta de oportunidades. Creo que es una tarea, pero inmediata a ser asumida por el Ejecutivo Nacional. Aprovecho también en lo que sea imprescindible, apreciado Ramón, que sé que estás allí prestando atención a todo esto, vamos a hablarlo con quien corresponda. Y este es un planteamiento que hay que llevar. No vamos a tener buenas exportaciones si quien tiene que invertir no puede traer las maquinarias por un lapso adecuado, aun cuando las nacionalice, aun cuando en otros países y en Venezuela apliquemos la nacionalización de estas mercancías por lo menos en 4 semestres. Usted pagará solamente los semestres que se quede la maquinaria, pero si se va a quedar 8 años, pagará evidentemente la tarifa completa en unos 4 semestres, 6 semestres, lo que establezca el Ejecutivo a través de la vía reglamentaria o a vía de los decretos presidenciales. Pero eso va a generar trabajo y va a generar una reconstrucción de nuestro aparato productivo, donde la gente va a tener la confianza de saber que en Venezuela tú puedes ingresar tus maquinarias, que están bajo un régimen de admisión temporal a largo plazo y que mañana puedes retirarlas cuando gustes, porque sabemos que son maquinarias de industrias o de empresas transnacionales que necesitan pues recuperar sus equipos. Entonces, no me veo en la obligación de nacionalizar unas mercancías bajo régimen de admisión temporal que luego no puedo repetir o me quedo amarrado en Venezuela con un problema que era simplemente para un agente de aduanas, termina siendo un problema que tienen que manejar un grupo de abogados y especialistas en materia aduanera. ¿Ok? Importante, se mantienen no grabadas las tarifas de valor en las exportaciones. Déjenme aquí, no sé si es perfecto. Bueno, aquí está una serie de bases jurídicas que tiene, entre otras, el decreto de arancel de aduana. Yo saludo el 117, que es el bloque jurídico hermético. Creo que es importante, fundamental para lo que señalé en párrafo precedente, el 118, que es el marco del tarifario, para que vean que los gravámenes no son impuestos. ¿Sí? Hace rato que alguien debiera sacar la palabra impuesto de la Ley Orgánica de Aduana, es indebida. ¿Por qué indebida? Bueno, primero porque el impuesto, una de las características que tiene el impuesto de los tributos es que no pueden ser confiscatorios. Ya cuando pasan del 50, 60, 70 y más por ciento, pasan a ser requete confiscatorios, y tenemos que en materia aduanera la tarifa arancelaria va del 0,01% al 500%. ¿Ok? 120 y 122, bienvenidos todos esta normativa. Respetamos el criterio, por cierto, de quien considere que esto no debiera estar en el artículo, pero sí hay una cosa que no debiera estar en el arancel, que es el numeral 6 del artículo 3 de la Ley Orgánica de Aduana, porque, como bien nos señaló Marco Antonio Osorio Padre Mao, esto se refiere a las cantidades que deben pagar los usuarios por tasas, ¿ok? Por los servicios que preste la administración aduanera. Creo que ahí hubo un copy-paste porque como en el 2020 cambió la Ley Orgánica de Aduana producto del decreto dictado por la Asamblea Constituyente, se le traspapeló esto, ¿no? Bueno, ya he hablado sobre el carácter vinculante. Para mí y para cualquier persona que trabaje en el área aduanera, la opinión de la administración no debiera de ser vinculante. Absolutamente no nos parece que deba ser vinculante. De hecho, este artículo 117, un lapsus nada más para complementarlo, cuando usted, por seguridad jurídica, por confianza legítima y expectativa plausible, usted quiera saber cuánto paga este tornillo de plástico, cuál es la tarifa arancelaria de este tornillo, está sometido a impuesto al valor agregado, está sometido a una tarifa arancelaria especial por la columna 4, ya no por la 3, sino que por la 4.
Usted tiene que verlo en el arancel de aduanas, no hay otro instrumento. Está sometido a una restricción, un permiso, licencia. ¿Habrá algún cambio por parte del órgano que administra la barrera administrativa? Todo ese cúmulo de restricciones son barreras administrativas establecidas dentro del bloque jurídico hermético, es decir, establecidas dentro del arancel. ¿Habrá alguna disposición especial, como lo hay en materia de salud, con una circular allí que dice, primero le voy a dar un permiso, luego me va usted a anunciar los lotes, me va a hacer notificación de los lotes y luego me va usted a trabajar el registro sanitario? Pues sí, así lo ha hecho la administración, quien en específico de salud, quien administra la barrera, pues es porque el artículo 117 lo permite, porque es de esa manera que se hacen las cosas. No se establece una restricción sin que pase el filtro del artículo 117. Ok, veamos, creo que, bueno, ahí están los datos del profesor Gerardo Silva, para quien desee tomar nota de ellos. Yo les agradezco la invitación. No he visto más, tengo que responder algunas consultas, pero voy a esperar que Wilson me haga saber cuáles son las preguntas que hay. Y bueno, agradezco a ustedes la invitación y bueno, quedo atento. Saludo a mis colegas profesores de las universidades en general en materia de aduana, a mis alumnos, tanto de pre como posgrado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días. Excelente exposición realmente de profesor Heraldo, profesor Carrasana. Estamos muy satisfechos realmente con esa facilidad de transmitir los conocimientos que tienen ambos ustedes. Realmente sumamente agradecido. Yo quisiera hacer algunas acotaciones, observaciones. Una tiene que ver con las exportaciones, las restricciones a los bienes. A los bienes. Realmente, cualquier restricción que existiese al comercio internacional debiera aparecer en el arancel de aduana. No tiene sentido que no aparezca. Pero así está sucediendo en Venezuela. Esto lo hemos planteado muchas veces. Por ejemplo, ahorita se acaba de vencer la Gaceta que, 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 que tiene que haber una dispensa para un conjunto de permisos para exportar. Se vendió, está por salir al otro lado de la próxima Gaceta. Hemos solicitado muchas veces en la necesidad de que eso sencillamente se elimine, no se ha eliminado. Lo han estado prorrogando cada 6 meses. Nos ofrecieron que lo iban a prorrogar por un año, pero pasó por 6 meses y lo que realmente cuando aplicaron esas restricciones y luego la suspendieron temporalmente, el efecto inmediato fue un incremento de las exportaciones de todos los productos que estaban siendo afectados. Actualmente no tiene ninguna justificación porque sencillamente esta se aplicó en momento de desabastecimiento que había en el mercado nacional. Eso está superado y no deberíamos tener estas restricciones. Igualmente las exportaciones de bienes de capital. No aparece arancel de aduana, sino una decisión a nivel de la Intendencia de Aduana de una provisión en la práctica es una provisión porque parte de una solicitud que debe ser interesado y esa solicitud normalmente no la responde. Esa es la situación que tenemos con los bienes de capital. Incluso tenemos empresas que son exportadoras de bienes de capital y en casos tales, cuando son exportadores de capital, tienen que demostrar que efectivamente son productores de bienes de capital. Cuando efectivamente, nada más con visitar a las empresas y la tradición que tienen esas empresas, no debieran de tener ningún inconveniente en exportarlos. Sin embargo, sí aparece contratiempo pues, a la hora de sacar los productos. Esas cosas no debieran existir. Adicionalmente, cuando hablamos de bienes de capital y vemos que hay un proceso de desarrollo tecnológico tan avanzado en el mundo, donde los bienes de capital se hacen obsoletos en poco tiempo, y a veces hay necesidad de hacer cambios en esos bienes de capital y se pudiera vender este producto en otro sitio para reponer y actualizar tecnológicamente la estructura arancelaria, la estructura productiva del país, eso es necesario también. Entonces, es posible que en algunas oportunidades, como consecuencia, estaban saliendo muchas exportaciones de maquinaria, justificable en el sentido de que había líneas de producción que no se estaban usando el país y la llevan a otro país para poner a funcionar, y era mucho mejor que tenerlas aquí abandonadas. Bueno, el gobierno tomó la decisión de hacer de poner una restricción en el sentido de que
no está suspendida, pero está supeditada a una aprobación y la aprobación nunca sale. Nosotros hemos insistido en la necesidad de que efectivamente esto se abra nuevamente como consecuencia de las explicaciones que le señalé anteriormente. Después, quiero también, profesor Carrasana, con el mayor respeto a ti y a Gerardo, sobre la clasificación arancelaria oficial pues, emitida por el CENIAC. Realmente, nosotros recomendamos a las empresas que vayan a exportar que tengan su clasificación arancelaria emitida por el CENIAC cuando haya importado o exportado. ¿Por qué? Porque es la única clasificación con la cual uno se puede sentar frente a los funcionarios de la aduana y decirles, mire, este producto que traemos tiene esta clasificación emitida por la Intendencia de Aduana y no tiene unos problemas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno solicita una clasificación arancelaria y uno no está de acuerdo? Sencillamente solicita una reconsideración, pero creo que hacia una operación de exportación e importación con una clasificación arancelaria, y uno dice, bueno, esta no me sirve, esta no es la que yo quiero, yo diría que es mejor esperar y continuar solicitando una reconsideración a esa clasificación arancelaria para evitar problemas en la entrada o salida de la mercancía. Así es, Julio. Entendiendo también de que lo que tú comentas, pero es el órgano oficial y se limita, tendremos que aceptar la oficial. Esas son dos observaciones que tengo por ahí. No sé si tienes alguna observación. Luego le damos la palabra a Jerry Lucinche, nuestra directora ejecutiva. Pero tienes derecho a palabra, Julio. Gracias. Ramón, yo voy a dar respuesta a dos situaciones. Breve, concisa y directa. Sí, la clasificación, la opinión de la administración en cuanto al código arancelario, en una importación, en una exportación, es fundamental, porque la misma otorga seguridad jurídica, confianza legítima y expectativa plausible de que ese criterio pues no te va a afectar a ti al momento de que tú lo hagas valer en una aduana. ¿Okay? Es decir, estamos totalmente de acuerdo. El punto es que no debiera de ser vinculante. Eso es todo lo que yo he dicho. Es decir, tiene el valor de que aquel que aplica el criterio de la administración goza de seguridad jurídica, pero no tendría por qué ser vinculante. Yo puedo consultarle, mira, ¿en qué capítulo se clasifica esta taza de cerámica? ¿En qué posición es su partida nacional? Pero no tiene por qué ser vinculante, porque si no estoy de acuerdo, simplemente declaro en el código que a mí me parece. Si la aduana tiene alguna observación, me hará ¿cómo se llama? Los correctivos necesarios que ella tenga. Ese es el principal punto. Yo no he dicho que no hay que ir a pedir una clasificación arancelaria, perdón. De hecho, si leen el trabajo que realizamos con Gerardo, establecemos que la única forma de obtener un criterio válido es a través de un criterio de clasificación, una opinión de valor, cualquier opinión que dé la administración tiene la certeza y la seguridad jurídica de que esa se va a respetar. Lo que he dicho que no tiene por qué ser obligante para mí como consultante. Eso sí lo he señalado, que yo lo cambiaría. Fíjate que en el Código Orgánico Tributario tú no tienes nadie tiene la obligación de aplicar la opinión que da la administración tributaria. Si no la aplica, tú te sometes a las sanciones que ella te va a imponer si considera que tu criterio al declarar está mal. Lo mismo que, voy a llevar un ejemplo absurdo, alguien consideró que no era sujeto pasivo del famoso tributo a la nivelación de pensiones y no declara, mañana es fiscalizado, le preguntan por qué y dice, bueno, porque yo consideré que yo no era sujeto pasivo. Si la administración está de acuerdo, no lo va a sancionar, y si la administración no está de acuerdo, lo va a sancionar. Pero si él hubiese pedido una opinión y le dicen que es sujeto pasivo, él vería si la aplica o no la aplica. Eso es todo lo que estoy diciendo. Punto 2. Con referencia, estos son temas de posición donde cada quien da su criterio y evidentemente pues yo respeto tu opinión y de hecho la comparto en el caso tuyo. Yo no he dicho de manera alguna, cuidado, yo soy amo de mis palabras perdón, amo de mi pensamiento y esclavo de mis palabras. No, yo no voy a dar en lo personal, y esto hablo por mí, y por el equipo que a mí me acompaña profesionalmente cuando trabajamos, no voy a dar una asesoría
Es decir, yo piso el terreno y todos pisamos el mismo terreno y es el que existe. Existe, lo dijo usted, profesor Ramón Goyo, existe una restricción a la exportación. Va, qué raro, existe una restricción que no está en el artículo, no está en el arancel de aduana. Es decir, ¿por qué yo debo dar cumplimiento? Si usted violenta mi derecho, los derechos míos, los derechos de un propietario, un derecho, un 115 de la Constitución, un derecho de propiedad, ¿por qué yo debo, tratarlo con rosas o con pinzas si usted me está violentando un derecho mío a exportar? Vamos a establecer una modificación en el arancel que diga prohibidas las exportaciones de bienes capital. O vamos a establecer una que diga nota 2, sometida a permiso del Ministerio, o a permiso del Ejecutivo Nacional, o una no codificada que diga todas las exportaciones de bienes capital deben pedir permiso en la Intendencia de Aduana. Yo lo que he establecido, si al principio usted mismo, profesor Goyo, me habla de que me señala que el léxico o que el idioma o que la importancia de estas materias, tanto técnicas, legales, son fundamentales para los profesionales. De hecho, ABEC dicta cursos de diplomado, dicta conferencias como esta y otras, pues para mí el hecho de que trabajemos bajo una misma línea es muy importante. En lo personal, yo respeto lo que hace cada cual, pero yo no le voy a decir a una persona, vaya y pida un permiso en la Intendencia de Aduana o en la Superintendencia o en el Ministerio tal, si ese permiso no está dentro de las restricciones para la exportación. Simplemente le digo, es decir, esto no tiene restricción a la exportación. Si la aduana, cuando me presento con mi equipo, fíjese que aquí hay uno de los participantes, un colega o una colega, está señalando el viacruces que vivió en una exportación que le fue negada, por no sé qué órgano se la negó, una exportación de bienes de capital se la negaron, tuvo que pagar almacenaje y gasto de contenedor. Y no lo estoy diciendo, yo lo dije como ejemplo, ni siquiera había leído lo que él puso, no había leído el detalle de lo que él puso, sino que leí esa parte, pero, perdón, aquí cada quien da la asesoría que corresponda. Yo no puedo, por principio, dar una asesoría que sea contraria al 117 de la Ley Orgánica de Aduana. No me está dado. Es decir, yo enseño el 117 en clase, tanto de pregrado y lo repaso en posgrado. Es decir, no podría yo decirle un documento que dicte la alcaldía tal, o etcétera, o la autoridad tal, o el resguardo, y no está en el arancel de aduana. Fíjate que señalo como ejemplo el resguardo, cualquier otro órgano público, y no está en el arancel una restricción a la importación, a la exportación, a la admisión temporal, a cualquier régimen aduanero, no me parece. Gracias por la oportunidad. Ramón, tienes la palabra. Wilson. No, buenísimo, Julio. Realmente te agradezco mucho la observación. Total consideración. Bien, muchísimas gracias a todos por tan interesante intervención. Muchísimas gracias, profesor Gerardo, profesor de nuestro diplomado en Comercio Internacional, dictado en alianza con la Universidad Metropolitana, que en este momento está corriendo la quinta cohorte. Muchísimas gracias, profesor Julio Carrasana, por esta excelente intervención. Agradecemos a todos los participantes. Llegamos en un momento a tener más de 100 personas conectadas. Transmitimos desde nuestro canal de YouTube en vivo. Agradecemos a todos los participantes y agradecemos la presencia de la licenciada María Alejandra Vera, representante de ProChile, aliado institucional de ABEX. Y agradecemos también la presencia de la licenciada Judith Medina de Fede Cámaras Táchira, también aliada institucional de la Asociación Venezolana de Exportadores. Los invitamos a participar en todas nuestras actividades. Cada vez es más importante tener al día todos los conceptos en materia de comercio internacional, más ahora que reanudamos nuestra inserción en los mercados internacionales. Entendemos que vamos a ir a nuevos acuerdos, a la actualización de los acuerdos en el marco de la LAE, los acuerdos de alcance parcial. Ahorita
Vamos a iniciar con Colombia. Tenemos información de que también van a seguir los acuerdos con Chile, con Brasil, con México. Es decir, esto es un tema que va a estar cotidianamente en la palestra y nos contenta porque definitivamente ese es el propósito de la asociación, ese es lo que queremos para nuestro país, crear cultura exportadora, poner al alcance de todos estas informaciones. Los invitamos a participar en nuestros diplomados, los invitamos a participar en nuestros conversatorios que lo realizamos cada 15 días, gracias a nuestros patrocinantes que ya fueron mencionados y gracias a toda la comunidad que nos acompaña. Ya son más de 1000 empresas y participantes que nos acompañan en todas nuestras actividades. Y gracias a nuestros profesores que nos acompañan cada día en estas actividades. Muchísimas gracias. Nuestro presidente, nuestro comité ejecutivo nos acompaña también. Agradecemos la presencia del licenciado Gustavo González Bellutini, nuestro tesorero, que también nos acompaña en nuestra actividad, a todo el equipo de la Asociación Venezolana de Exportadores. Y sin más a qué hacer referencia, damos por concluida esta actividad. Muchísimas gracias. Gracias a todos.